Hola compañeros, profesor, cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Antonio Caballero Arbeláez. Pertenezco al programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, eh, del curso Hacienda Pública, y estoy en el periodo 1601. Por medio del presente video, brevemente trataré de explicar un poco acerca de el presupuesto, el presupuesto nacional y su relación intrínseca o su relación estrecha que guarda con la hacienda pública. Sí, en este caso, pues trataré de ser un poco breve, lo más breve posible, para explicar tácitamente los aspectos o puntos más importantes de la temática. ¿Sí? Entonces daré inicio a esta ponencia, en la cual empezaré con la definición o digamos con la explicación breve de lo que es la hacienda pública en el contexto de la legislación colombiana. Entonces tenemos que la hacienda pública es una, una materia o un entorno, ¿sí?, que hace de fundamental el presupuesto, el sistema presupuestal colombiano, debido a que la hacienda pública es un instrumento que se encarga precisamente de elaborar o de distribuir ese presupuesto, ¿sí? En cuanto al presupuesto, es ese orden o ese programa o ese proyecto que define y establece los principios de cómo va a ser utilizado el gasto, la inversión, y cómo van a ser manejados los ingresos y los egresos, o sí, los ingresos y los gastos de la nación. Normalmente se definen anualmente, ¿sí? En cuanto a lo que es la sostenibilidad fiscal, tenemos que es ese balance en el cual debe haber una relación o un orden en el que se mantenga una báscula donde no se gaste más, pero tampoco, como define la ley o como lo escatima la ley, tampoco se puede alegar la sostenibilidad fiscal con la finalidad digamos, de reducir, quitar o menoscabar derechos fundamentales, ya que la hacienda pública o el presupuesto general de la nación está destinado a cumplir con esos fines del Estado en lo que se puede. Y la sostenibilidad fiscal, que también es un mandato de la ley, lo que viene a hacer es precisamente que haya un orden, ¿sí?, entre el endeudamiento, el pago a la deuda, o sea, digamos lo que son los principales gastos que tiene el país, o la nación, y que no se sobrepase de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que esa es la principal importancia, que haya un equilibrio, un balance en el cual se puedan garantizar los fines del Estado y a su vez se pueda garantizar esa estabilidad fiscal, ¿sí? Así no haya superávit, pero que por lo menos no haya un déficit fiscal, ¿sí? En cuanto a los principios de este sistema presupuestal, eh, determiné unos principales que son, digamos, unos de mayor relevancia dentro de la legislación, que son la planeación presupuestal, la anualidad, la universalidad, eh, la inembargabilidad y la homeostasis. O sea, en estos principios se definen cuáles son los puntos y las principales vías de este sistema presupuestal. ¿Sí? O sea, cómo va a estar conformado o cuáles van a ser los principios que van a regir esa, ese presupuesto, ese presupuesto general de la nación. Cabe resaltar que la ley
la ley de presupuesto del plan de desarrollo, plan general de desarrollo, ese que va en concordancia con el presupuesto general. Entonces define la misma Corte, lo definió en varias de sus sentencias, donde afirma o establece que esa ley presupuestal tiene eh, rango orgánico, ¿sí? Es decir, que de allí, de esa ley, deben desprenderse el resto de las actuaciones administrativas, el resto de las leyes, el resto de las normatividades, para que se cumpla con la finalidad de esa ley principal, que es el presupuesto general de la nación y el plan nacional de desarrollo, ¿sí? Que son como los puntos más principales en este caso. En cuanto a la estructura del sistema, también definí otras digamos, otras particularidades, que son el plan financiero, el plan operativo anual de inversión, el, 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 el presupuesto general de la nación, el plan nacional de desarrollo y el programa anual mensualizado de caja, o sea, lo que había nombrado anteriormente. Esta estructura, ¿sí?, se desprende de esa cadena, de ese mandato constitucional y de lo que la Corte llamó esa ley orgánica superior entre las leyes orgánicas, porque estas otras, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación, son precisamente leyes orgánicas, pero que se han desprendido de la principal, ¿sí?, que es supraorgánica, así lo determinó la Corte Constitucional. Y en cuanto a la diferencia del presupuesto, del presupuesto nacional, la diferencia con el presupuesto departamental y el presupuesto municipal, que tienen por particularidad o similaridad que es el manejo de las finanzas, ¿sí?, como principal ente y como autoridad que va a la cabeza. Por ejemplo, en el caso del gobierno del estado, el gobierno nacional a la cabeza del presidente; en el caso de las entidades territoriales departamentales, los gobernadores; y en las municipalidades, sus respectivos alcaldes. Se manejan en una pequeña diferencia, sublime pero relevante, que es que el Estado maneja el comercio exterior, los ingresos y egresos de la deuda pública externa, mientras que los municipios y los departamentos están regidos por el situado constitucional, es decir, por la parte que les corresponde, digamos, en cuanto a la distribución nacional de los recursos, bien sea derivados por la exportación de hidrocarburos, como lo es el petróleo, en su mayor auge, y entre otras que establezca la ley en general, que determina según las necesidades, según las normatividades que establezca la ley para cada región, ¿sí? Es decir, a mayor necesidad, a mayor población, ¿sí?, según esas características, cada una de esas regiones va a tener un situado constitucional, un situado, sí, de dinero o de recursos que son destinados desde el gobierno nacional o desde el Estado Mayor hacia los departamentos y municipios. En cuanto a las autoridades de planeación del presupuesto nacional, del presupuesto general de la nación, tenemos que a la cabeza administrativa siempre es el presidente, por medio del Ministerio de Hacienda Pública y Crédito, ¿sí? En esa primera fase hay como lo que es el concentrado, ¿sí? Ya después se desprende lo que es el Departamento Nacional de Planeación, entre otras autoridades que hacen parte de ese conglomerado de instituciones, ¿sí?, calificadas
que tienen pues como finalidad, incluso el DANE también participa dentro de esta planeación, aunque no muy directa, pero sí tiene una participación importante debido a que presenta datos que son necesarios para tener en cuenta la distribución de ese presupuesto general de la nación, que normalmente se, se considera cada, cada periodo de gobierno, normalmente 4 años. Eh, el proceso, sí, como lo había dicho, el presidente presenta el proyecto, este se somete a unas percepciones, a unas, digámoslo así, a unas cuantas eh, formalidades en las cuales se emiten ciertas opiniones en la Cámara Baja y en el Congreso, y este debe ser aprobado. Establece la ley también que si no es aprobado dentro de los tiempos determinados, este proyecto, este presupuesto general de la nación y el Plan Nacional de Desarrollo lo aprueba el presidente por vía decreto con fuerza de ley. Eso lo determina la Constitución. El proceso de planeación del presupuesto, por supuesto, lo que acababa de decir. Entonces, eh, teniendo en cuenta esa perspectiva, tenemos que ese presupuesto general de la nación es parte integral, fundamental de la hacienda pública como instrumento o como área que determina o maneja disciplina, es la palabra precisa, como disciplina que es la hacienda pública, con la finalidad de establecer la, la debida y la correcta distribución de esos recursos. Bueno, compañeros, profesor, en vista del tiempo, pues digamos, lo fundamental, lo más relevante de la relación del, del presupuesto general de la nación y su relación importante con lo que es la hacienda pública como disciplina. Eh, para la realización de este video utilicé fuentes como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda Público y Crédito, datos del mismo DANE y uno que otro video relacionado a YouTube en el cual algunas discusiones que me sirvieron un poco también de guía en este proceso. Entonces, fue un placer, compañeros, haber compartido con ustedes. Igualmente, profesor, me despido.